Me avisan si se está compartiendo pantalla. ¿Sí? Sí, doctora. Una situación, doctora. Unos compañeros no han podido conectarse, por lo que se va a grabar esta reunión, por favor, para poderles indicar. Ok, no hay ningún problema. Ya, muchas gracias, Eh, doctora. Empecemos con cuestiones generales, ¿ok? Yo aquí les eliminé una tabla de contenidos que ustedes tenían y otras cuestiones así como, bueno, les eliminé como dos, tres páginas, pero eran tablas de contenidos que en realidad en el artículo científico no van, ¿sí? Les dejé aquí esta hoja en blanco, aquí debería ir la portada, aquí tiene que ir eh, instituto, superior, técnico, todo esto en negrilla, ¿no? El nombre de la institución, tiene que ir aquí el logo de la institución, el tema del trabajo que ustedes van a tratar, todo en negrilla, ¿no? El los autores, los autores y al final Quito, guión Ecuador, Quito, Ecuador 2023. Eso de aquí tendría que ir en la mitad. Ya les he de pasar yo un artículo de esos que se hacen aquí en el instituto para que ustedes puedan revisarlo, ¿sí? Aquí va la portada. La portada no va enumerada, ¿sí? Tengan en cuenta que, pero en general todo el artículo tiene que ir enumerado, menos la portada. La portada no se enumera. A partir de esta parte, donde ya nosotros colocamos el tema, ustedes ya tienen que empezar a numerar las páginas. ¿Cómo se enumeran? Aquí en el encabezado principal, solo a modo de referencia, ¿no? El- la enumeración tiene que ir en el margen superior, ese es el margen superior, lado derecho. ¿Hasta ahí me van siguiendo con esas indicaciones? Sí, doctora. Ok, perfecto. Hasta aquí no he dicho nada que sea relevante. Ahora, ya vamos a analizar vamos a analizar luego ya el contenido relacionado al tema que ustedes me plantean, que es un tema muy interesante, pero de pronto creo que el enfoque está, no está muy bien. Pero eso ya lo vamos a analizar después. Ahora, ¿qué pasa aquí en el resumen? Ustedes plantean una idea muy interesante cuando dicen, bueno, los derechos humanos actúan como limitante en la actuación de la policía, pero este no solo, como que está de más. Este no solo actúan, sino más bien podrían, podrían establecer los derechos humanos, actúan como limitante en la actuación de la policía. Y, y aquí está, porque aquí son dos ideas, ¿no? Completamente distintas. Por un lado, que los derechos humanos son importantes. ¿Por qué? Porque permiten establecer este marco ético, este marco legal para el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y al mismo tiempo también son importantes porque permiten limitar la actuación de la policía. Pero ustedes repiten lo mismo que está aquí, lo han vuelto a repetir acá. O sea, así que podrían, veo que está como que un poco redundante, ¿no? La oración. Entonces esto ustedes podrían, no sé, limitarlo en unas tres líneas. Esa idea. La idea de lo importante que son los derechos humanos y la doble función que tiene. Por una parte, establecer ese marco ético y legal y por otra parte, limitar también la actuación de la policía. Esta parte que yo veo que ya es cuando entramos en el trabajo, me parece muy, muy interesante. De pronto aquí, por ejemplo, colocarle entre signo de interrogación sería mejor para darle mayor énfasis, ¿no? Sin embargo, ¿cómo garantizar una seguridad social cuando los derechos humanos precautelan y velan por quienes alteran el orden social y no por quienes mantienen el orden? También necesita otra pulida esta oración. Eh, es clara, es precisa, pero de pronto esta parte de aquí no, y no por quienes mantienen el orden, eh, podría ser mejor pulida. Ahora, el resto que ustedes aquí han colocado no me ha parecido realmente relevante. ¿Por qué? Porque el resumen no es como únicamente yo decir, bueno, voy a escribir 250 palabras de lo que se supone que va a dar mi artículo. No, el resumen es un trabajo estructurado. ¿A qué me refiero? A que dentro del resumen tiene que contar, justo aquí les puse yo una nota.
El resumen debe ser estructurado y debe contener los antecedentes. Debe tener los antecedentes, debe ir la introducción, deben ir los objetivos, también los métodos que ustedes utilizaron en su investigación, los principales resultados y las conclusiones del trabajo. ¿Sí? Eh, También les hice otras observaciones que deben ir en el artículo, como por ejemplo que, bueno, la respectiva introducción en inglés, pero que debe incluir entre 3 y 10 palabras claves, de las que ustedes han colocado aquí. Pero si se dan cuenta, ¿no? Tiene una estructura y aquí aparentemente no existe esa estructura porque no veo que ustedes me dicen cuáles son los métodos que ustedes van a emplear en su investigación, tampoco plantean cuál es el objetivo general de la investigación, no les digo pongan el objetivo general y todos los objetivos específicos, sino únicamente cuál es el objetivo general. Veo que tampoco ustedes me hablan de los principales resultados que se obtienen en la investigación y las posibles conclusiones y las conclusiones a las que llegaron en su trabajo. El resumen, como una forma de darles un consejo, el resumen es lo último que yo hago en mi investigación. Yo primero desarrollo la introducción, los métodos, los resultados, el análisis, la conclusión, y luego, recién de haber terminado todo ello, ahí hago el resumen. Porque el resumen es, valga la redundancia, esta reducción de cada uno de los componentes del artículo científico, ¿sí? Cada una de las partes del artículo científico tienen que ser resumidas en 250 palabras que se encuentran aquí. Como les digo, no, eso no tiene una estructura general. Esa parte de aquí sí me parece que es muy importante y deberían ustedes mantenerla, pero reducirla. Aquí veo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Reducirlas en unas 3 líneas, porque esto es como la introducción al trabajo que ustedes están realizando, que cumpliría con el primer parámetro del trabajo. Esta parte de aquí, lo que está subrayado entre amarillo y azul, vendrían a ser los antecedentes. Y esta parte de aquí en la que se plantea la pregunta vendría a ser el enfoque general de la introducción, ¿no? Y luego a ustedes les faltaría, pues entonces, establecer cuáles son los objetivos, los métodos y demás partes del artículo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, Sí, doctora. doctor. Ok. Vamos ahora a las palabras claves. No me convence esta parte de aquí. Ustedes ponen, a ver, las palabras claves son palabras concretas que permiten al lector poder saber a ciencia cierta de qué va a tratar el trabajo. Ustedes me dicen, bueno, ahora que ya he leído el trabajo, ahora entiendo, ¿no? Uso legítimo de la fuerza, pero por ejemplo, colocar extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, a mí no me dice nada. Ustedes colocaron otra palabra que yo eliminé, no recuerdo cuál fue la palabra que eliminé, acá está en inglés. Intrínseco, colocaron también como palabra clave. A mí no me dice nada, como palabra clave a mí no me dice nada la palabra intrínseco, ¿sí? Entonces tienen que ser palabras específicas que permitan al lector entender de qué va a tratar el trabajo. Por ejemplo, ejecución extrajudicial, está bien, derechos humanos está bien, uso legítimo de la fuerza, seguridad jurídica. Esta parte de aquí, para mí, a mí no me dice nada, yo les recomendaría que lo eliminen, pero eso ya queda a consideración de ustedes. Y orden público, de pronto sí. Ahora, antes ya, eh, esto va en una sola página, no es como que ustedes de pronto van a poner, les sobra, colocan acá el tema, ¿no? No, esto va en hojas diferentes. Aquí tienen que colocar también el tema en inglés y otra cosa más antes de pasar ya a lo general. El resumen, ¿ustedes de dónde sacaron el resumen? ¿De dónde lo tradujeron, chicos? A ver, el resumen. Lo sacamos de la misma investigación. ¿De dónde lo tradujeron? Sí, lo que pasa es que hicieron también los otros compañeros y no se encuentran en este momento ahí, aquí en la reunión. No, quiero saber de dónde lo tradujeron, no quién lo hizo, sino
de qué plataforma, aplicación no tradujeron. Y ahí sí no le podría dar razón. Lo recomendable es que ustedes, ¿alguno de ustedes habla bien inglés? No, Mm, doc. no, Ok, generalmente veo que muchos, o sea, uno coge y dice, bueno, voy a traducir esto y lo pone en Google, ¿no? Y lo traduce. Pasa generalmente que cuando ustedes intentan expresar una idea, como la idea que ustedes plantean en el resumen, que son ideas muy características y propias del español, al momento de pasarlo al inglés, estas frases, estas formas en las que ustedes intentan expresarse, pierde sentido. ¿Sí? Entonces, sí les he de decir a ustedes que si van a traducirlo, busquen un buen traductor al menos, ¿sí? No lo traduzcan en Google, busquen otra plataforma en la que puedan traducirlo y que les dé una, una mayor, una mejor versión del contenido que se encuentra traducido al inglés. Como les digo, se pierde cuando el autor establece algo en español, la idea se pierde cuando es traducida al inglés. Y lo que hacen estas páginas como Google, por ejemplo, es únicamente plantear de forma muy general una traducción generalizada que pierde el sentido de lo que quiere decir el autor. Entonces, tengan cuidado con esto, con el traductor que ustedes utilizan. Aquí eso tienen que modificar, yo les dije, ¿no? Sobre las palabras claves. Eh, Al menos la palabra intrínseco sí tiene que ser completamente eliminada porque no me dice nada. Ok, vamos a la introducción. Ustedes colocaron objetivo general, objetivos específicos, justificación. Yo les voy a decir una cosa. En, particularmente los trabajos en los que yo he realizado, yo jamás coloco objetivo general, ni objetivo específico, ni justificación. Es más, si ustedes revisan un trabajo realizado por plataformas como Cielo, como Scopus, lo único que se encuentra así en grande es la introducción, los materiales y los métodos, los resultados y la discusión, y estas palabras así como marco teórico, definición del derecho a la vida, no aparecen siquiera, sino que son incluidas dentro del texto, ¿sí? Todo esto va incluido en el texto, como yo suelo realizar los trabajos de investigación. Ahora, entiendo yo que, por ejemplo, para ITEXUR, no existe tanta discriminación con la forma en que se presentan los trabajos, entonces quizá no les hagan problema por esto, por esto. Pero les recomendaría, ¿no? Que en lugar de colocarlos en títulos, ustedes lo integren dentro del texto. Ahora, vi que también habían otros problemas. Ustedes aquí me colocan objetivo general, objetivo específico, la justificación. La justificación está demasiado larga. Deberían reducirlo a unas 5 líneas, chicos, ¿sí? Está ya. demasiado larga la justificación. ¿Por qué? Porque generalmente los artículos son solo trabajos informativos, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes han hecho un trabajo de 30 páginas, que deberían en realidad reducirse a unas 20, máximo 25 páginas. Y mucho, porque generalmente en algunas revistas se piden artículos de entre mínimo 10, máximo 20 páginas. Y dependiendo de otro tipo de revistas, se acepta hasta 25 páginas. Y ustedes en este caso, o sea, 25 páginas con todo, ¿no? Con carátula, bueno, no con carátula, con las referencias bibliográficas, con las conclusiones. Todo el trabajo tiene que ser de 25 páginas. Ustedes se han pasado ya aquí con 5 páginas. ¿Qué? Lo que en realidad deberían hacer es reducir el texto, porque veo que tienen cosas muy interesantes y en general son buenas ideas. Ahora, cabría preguntarles cuánto de trabajo que está ahí es
realmente trabajo propio o realmente algunas de de las cosas que están aquí es copiado. Y les digo esto porque el trabajo va a ser pasado por un escáner y en ese escáner se va a verificar cuánto de plagio hay en sus trabajos. Lo normal o permitido es 9,99. Un momento, chicos, ¿sí? Ya, 9,99. Entonces, si de pronto ustedes tienen más plagio de lo habitual, pueden ser que les rechacen el trabajo. Un momento. Ok, revisen eso, por favor. Les decía esto porque, por ejemplo, aquí, no recuerdo en qué parte era. Déjenme, espérenme un momento. No recuerdo en qué parte estaba. Bueno, lo dejo por alto. Entonces, tengan en cuenta, ¿no? Esta cuestión también en particular. Revisarán nuevamente el trabajo para ver si de pronto alguien solo copió y pegó alguna información en Internet. Ahora, vamos a hablar del marco teórico. Ustedes colocan el marco teórico. Ustedes colocan el marco teórico aquí, ¿no? Esto está completamente desubicado. Pues, todo el marco teórico, en realidad, no sé hasta dónde es el marco teórico. De pronto alguien me dice hasta qué parte es. Chicos, no, más bien el marco teórico es solamente el principio. claro, eso tiene que ir al principio. Por eso quiero Ujú. copiarlo y pegarlo en el lugar que es. ¿Es hasta aquí el marco teórico? A ver, no lo Ya puedo le ver. reviso. Revisen esto, ¿ya? El marco teórico tiene que ir en la introducción. O sea, no sé exactamente por qué está en los resultados y la discusión. O sea, es texto que no va ahí. Ahora, vamos, les dije, ¿no? La justificación tiene que ser menos de unas 4 o 5 líneas, no más de 4 o 5 líneas. Ustedes se llevaron aquí casi una página hablando de esta cuestión. Ahora, yo tengo todavía serios cuestionamientos acerca de exactamente de qué va a tratar su trabajo. Pensaba yo que ustedes iban a analizar, por ejemplo, cuáles son los elementos de la tipicidad, del tipo, los elementos objetivos, los elementos subjetivos, ¿sí? Pero veo que su trabajo en realidad no se basa, o bueno, todavía no he llegado a la parte de la tipicidad, pero en general no sé si eso consta en el trabajo. Sí, sí, consta. Sí consta en el trabajo. Vamos a ver, porque me quedé a medias cuando lo estaba leyendo. La actuación está en lo que se refiere a la, ¿cómo se llama? Al reglamento, más o menos por ahí en los cuadros. En estos cuadros, esto me parece muy interesante. Ustedes están analizando la normativa de la Policía Nacional y la normativa de las Fuerzas Armadas, pero aquí no me habla de tipicidad, me está hablando del uso progresivo de la fuerza. Ok, yo Entonces, me quedé por aquí. ajá, sí. Aquí me quedé, pero sigo observando que no se analiza la tipicidad. ¿Ya? ¿Quién hizo esta parte? Derechos humanos como representante de la fuerza pública. Sí. A ver, eso está sacado. Sí, O les pregunto a ustedes para que me ayuden a entenderlo más rápido. ya. ¿Por qué la tipicidad es una limitación al rol de la fuerza pública? ¿O por qué la tipicidad es una limitación para el uso progresivo de la fuerza?
Que esa es la parte que todavía Puede no ser, logro entender de su trabajo. porque ya es un, ya está plasmado en la Constitución si se da el excesivo uso de la fuerza. ¿Qué entienden por tipicidad? Empecemos por ahí. ¿Qué es la La tipicidad? actuación, la actuación, la actuación como limitante del rol de la fuerza de la fuerza pública. No, no, no. Ese es el problema que ustedes plantean, la limitación que produce la tipicidad al uso progresivo de la fuerza o el rol de la fuerza pública. Pero, Ujú. ¿qué exactamente ustedes entienden por tipicidad? La actuación, ¿Qué es la la tipicidad? actuación. ¿Qué entienden por tipicidad? Me dices de actuación, pero no, no me estás diciendo nada con eso. Es el resultado de algún acto. Ya, creo que acabo de identificar el problema. Porque a eso me refería, ¿no? Ustedes me analizan qué es el derecho a la vida, ustedes me analizan el uso progresivo de la fuerza, me hablan de la Corte Interamericana de Derechos, cuáles son los elementos que analiza como necesidad, progresividad, proporcionalidad, al momento de establecer el uso progresivo de la fuerza. Pero veo que hasta el momento, y no lo veo tampoco por acá, que ustedes me hablan acerca de qué exactamente es la tipicidad, ¿sí? ¿Y por qué la tipicidad podría ser una limitación al uso progresivo de la fuerza? Esto ustedes lo encuentran, creo que es en el artículo 76 de la Constitución, que nos habla en el numeral 3, que habla sobre el principio de legalidad, partiendo desde ahí, ¿no? La Constitución, partiendo del principio de legalidad, pero luego, cuando nosotros vamos al COIP, nosotros ya encontramos lo que se establece por tipicidad. Creo que se encuentra en el artículo 25 del Código Orgánico Integral Penal, pero que ustedes lo revisen. La tipicidad en realidad es esta descripción de la conducta, de una conducta penalmente relevante que se encuentra establecida y tipificada en el COIP, es decir, en palabras simples, si no se encuentra establecido en la ley, no existe delito. Entonces, por eso les pregunto exactamente cuáles son las limitaciones que ustedes ven a partir del principio de tipicidad al uso progresivo de la fuerza y cómo eso se ve plasmado en su trabajo, porque hasta el momento yo no lo he encontrado. O todavía no me entienden. No, no lo entendemos muy bien, doctora. A ver, la tipicidad es un elemento muy esencial para entender la concepción del delito. Es decir, por ejemplo, lo que yo les decía, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, el artículo 25 del COIP, se establece que la tipicidad es la descripción de una conducta que es penalmente relevante. Es decir, por ejemplo, el artículo 170 del COIP establece el delito de asesinato, por decirles, el delito de asesinato. Y dice, la persona que mate a otro tendrá una pena privativa de libertad de tanto tiempo a tanto tiempo cuando se cumplan cualquiera de estas circunstancias. Y describe una conducta. ¿Sí? Una conducta que es antijurídica y que en consecuencia pues tendrá como consecuencia una sanción. Entonces, la tipicidad es la descripción de esa conducta, es lo que se encuentra establecido dentro del tipo penal. Y a partir de ello yo poder sancionar a una persona por cometer una conducta delictiva. ¿Sí? Les decía antes, si no existe la descripción del tipo penal, no existe delito. O sea, no podría yo sancionar a una persona por el delito, por ejemplo, por el delito de sicariato, si previo a la comisión del delito, el delito no se encuentra establecido en la norma jurídica. Por eso les pregunto, si ustedes me van a hablar a mí de tipicidad dentro de ese trabajo, no me están hablando de los elementos de la tipicidad. La tipicidad tiene algunos elementos como el sujeto que comete la conducta, el sujeto puede ser activo, puede ser pasivo, o también los elementos como el dolo, la culpa, son elementos que se analizan dentro de la tipicidad. Esto es un tema ya de derecho penal.
y que si ustedes lo van a analizar, eso debería encontrarse dentro de su trabajo. Pero veo que en ese sentido no tiene por ahí tanta relación. Entonces no sé quién fue la persona que planteó el tema. De pronto ahí lo que hay que hacer es solo una reformulación del tema. ¿Cómo podría ser entonces, doctora, tal vez el tema, tal vez nos puede ayudar en esa situación? ¿Cómo podríamos plantear el tema? Yo creo que sí les había planteado por aquí una posible tipicidad y derechos humanos. Sí, era eso. Eso es lo que me causaba, porque no sé, por eso les pregunto a ustedes, ¿qué es tipicidad? O sea, si ni ustedes mismos me pueden responder exactamente qué es tipicidad, entonces eh, como que pierde un poco el sentido, ¿no? De lo que están haciendo. ¿Se está compartiendo mi pantalla o solo se está Sí, compartiendo? sí, eh, doctora. ¿Qué exactamente se está compartiendo? Solo la parte donde dice el tema y el resumen. El documento en Word. Exacto. Por ejemplo, de pronto, o sea, solo es una mera sugerencia, si ustedes ya tienen que revisarlo entre ustedes. Podría ser algo relacionado con la ejecución extrajudicial y el uso progresivo de la fuerza, sus limitantes en el marco de los derechos humanos. O sea, solo son ideas, ¿no? Ya, doctora. Por ejemplo, eh, porque veo que ustedes me hablan de la ejecución extrajudicial y veo que ustedes hacen un análisis con la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de la ejecución extrajudicial. Me pareció contenido muy interesante, pero como les digo, veo que se analizan otras cuestiones cuando el tema principal es la tipicidad. Ejecución extrajudicial. Eso ustedes tienen que modificarlo. Yo solo les doy una idea porque ¿quién más que ustedes mismos que puedan definir exactamente el trabajo de acuerdo a lo que ustedes ya han estudiado? Antes, en el marco de los derechos humanos. Algo así, o sea, de forma muy general les digo eso, ustedes ya deberían luego revisarlo para hacer las debidas eh, correcciones. Pero todavía me gustaría saber exactamente por qué, cuáles son esas limitantes que produce la tipicidad. O sea, si se encuentra la persona que planteó el tema y cuál fue el motivo, el fundamento, de pronto hay algo que a mí se me esté. A ver, no es que la tipicidad no tenga que ver con, la tipicidad no pueda ser un elemento limitante a la acción de la fuerza pública. Lo que sucede es que yo veo que en su trabajo no se habla de esa relación entre la tipicidad y esa limitación aparente. Sí, ese es mi problema con el tema de la tipicidad. Veo que eh, no lo analizan, no plantean exactamente esa correlación con esta otra cuestión que ustedes están analizando. Veo que su trabajo más bien profundiza en el tema de la ejecución extrajudicial, profundiza en el tema del uso progresivo de la fuerza, pero veo que ustedes descartan completamente el tema de la tipicidad, aun cuando la tipicidad es el tema de su trabajo de investigación, aun cuando el objetivo general también responde a analizar la tipicidad. Entonces, por eso les pregunto, o sea, en realidad no es que esté mal, es que no, su trabajo parece hablarme de otras cuestiones y no precisamente de la tipicidad. Por ejemplo, aquí ustedes me ponen analizar cómo la tipicidad influye en el accionar y desarrollo del rol de la fuerza pública, pero ustedes no me hablan de qué es la tipicidad y tampoco me hablan de cómo esto puede influir. Por eso les preguntaba a ustedes, explíquenme a mí qué es la tipicidad para ustedes y cómo la tipicidad puede influir en la limitación del rol de la fuerza pública. Sí, creo Verá, que nosotros más o menos estamos planteando que al momento del accionar del policía o de los militares,
momento de realizar una acción puede terminar cometiendo un delito. ¿Quiénes? Los servidores, la fuerza pública en general, los policías o los militares. ¿Ya? Continúa, es que no me has dicho todavía lo suficiente para hacerme una idea. ¿Quién estaba Que hablando? al momento de, Johnny, al momento Ok. de realizar su trabajo, pueden cometer un delito, limitándose en su fuerza o no ¿Qué sé cómo delito? más. Ustedes estudiaron algunos casos, por ejemplo. Casos. Extralimitación, por ejemplo. Ustedes estudiaron algunos casos que eran emblemáticos. ¿Qué tipo de delitos terminaban cometiendo los agentes del orden social? Por ejemplo, esas son cuestiones también que si es que si lo van a llevar por el tema de la tipicidad, también deben analizar. Ok, ahora, eh, aquí en los materiales, aquí tienen que profundizar un poquito más. Ustedes me dicen que van a utilizar. Primero, aquí tienen que plantear que todo eso se escribe. A ver, ojo con eso. Ustedes están hablando a futuro, ¿no? El método mediante el cual se abordará el presente trabajo, no. Eso se escribe en pasado, porque recuerden que es un trabajo que ustedes ya realizaron. El método mediante el cual se abordó, así, todo en pasado. El resumen, los métodos se escriben en pasado. El método mediante el cual se abordó el presente trabajo de investigación se centró en los tres ejes teóricos, jurídicos. Primero tendrían que colocar cuál es el enfoque. El enfoque, yo les doy el enfoque del presente. Doctora, una consulta antes de seguir. Dígame. No me quedó claro lo que manifestó hace rato de eliminar los títulos que están en negrilla. ¿O los eliminamos o porque yo escuché que nos daba unos tips, pero en realidad no lo entendí muy bien Ok, de lo que teníamos que eliminar? yo les decía Perdón, que, doctora, un momentito que le adelante. interrumpa. Se va a terminar el tiempo de la reunión. Nos volvemos a conectar. Ok, adelante. Hace menos de un minuto. Puedes ya cerrar esto de aquí y volverme a enviar otro link. Ya, ok. Puedes ya cerrar esta de aquí, por favor. Ya.